Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Aleluya. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Una vez más, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y ciertamente vamos a entrar de lleno a lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Y le he puesto por tema esta noche: ahora te toca a ti. Y vamos a descubrir de qué se trata este mensaje. Pero antes vamos a pedirle al hermoso Espíritu Santo que me permita entregarte la palabra, que seas tú un depósito y que todos podamos llevar a cabo la palabra de Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te honramos, te adoramos, te exaltamos, y esta noche nos aproximamos a ti en honra y en adoración, pidiéndote por favor, háblanos, enséñanos. Hoy, Padre, toda potestad en el aire es atada en el nombre de Jesús. Es atado todo poder de las tinieblas. Y hoy declaramos que tu palabra fluye libremente. Hoy, Padre, este lugar cambia la atmósfera y es tu palabra perfecta la que fluirá. Usa mis labios, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, obra en medio de nosotros, Señor. Amén. Mis amados, Jesús, al momento de ir a la cruz, Él dijo una frase. Él dijo: consumado es. Toda la obra que a Él le tocaba la completó. Todo lo que Él necesitaba hacer lo cumplió, lo terminó. Toda la obra que el Padre le encomendó fue hecha. Y cuando fue hecho todo, nuestro Señor Jesucristo desató todo aquello que estaba retenido en la esfera espiritual. Todo fue desatado. Es decir, cuando el Señor Jesús dijo: consumado es, todo género de bendiciones fue desatado sobre nuestra vida. Generación tras generación fue desatada vida, bendición, sanidad, misericordia, toda especie de bien. Pero también agrega la Escritura en el libro de Romanos que Satanás fue puesto bajo nuestros pies a causa de que nuestro Señor Jesucristo declaró en la cruz del Calvario: consumado es. Pero ojo, ¿por qué no hemos recibido todo? Por eso le he puesto el mensaje: ahora te toca a ti. Jesús en la cruz del Calvario hizo toda la obra. Nos toca a nosotros tomar esa obra, recibirla totalmente, hacerla nuestra. Jesús completó la tarea, cumplió lo que el Padre le había dicho,
y lo llevó hasta el final del plan, del propósito del Señor, para que tú pudieras recibir todo lo que el Padre en su infinita misericordia te ha dado. Una de mis oraciones en este tiempo es que el Señor me permita recibir todo lo que Él ha dicho que es mío. El Señor me permita recibir la unción que Él ha declarado que es como heredad para mí. Porque Él en la cruz declaró: consumado es. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para satisfacer la compra de tu vida. Para satisfacer la exigencia del Padre. Y eso te ha dado a ti acceso total al Padre, acceso a toda especie de bendición, acceso a toda su herencia. Es decir, que al momento de que Jesús en la cruz tomó la victoria, a través de declarar consumado es, Él desató sobre de tu vida todo su legado. Colocó bajo tus pies el camino perfecto para la vida abundante, pero también colocó en ti la capacidad, la habilidad de cumplir todo lo que la palabra dice que tenemos que cumplir. Pero ojo, he ahí donde está el punto. No hemos alcanzado todas sus bendiciones porque no hemos obedecido toda la palabra. Y muchas de las cosas que nos hacen falta es a causa de que necesitamos aprender a ser obedientes. Yo quiero hablar de algunos aspectos, dos aspectos en especial. Uno de ellos es el pecado. ¿Por qué muchos seguimos batallando con el pecado? Y quiero que me acompañes al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Y quiero que aprendamos lo que el Señor nos habla. Gálatas, capítulo 5, verso 16, y dice: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Cuando nuestro Señor Jesús fue levantado en el madero, fue traspasado, declaró consumado es, y cuando Él ascendió a los cielos, dice la Escritura, que Él desató dones a los hombres e impartió su Espíritu. ¿Para qué? Para que al momento en el que nosotros recibimos su Espíritu, pudiera Él ayudarnos a apartarnos de esta carne demandante. Y fue tan perfecta, tan real la operación hecha en la cruz del Calvario, que dice la palabra que ni la muerte lo pudo retener. Jesús cumplió totalmente la ley, cumplió totalmente las exigencias de la ley. Por eso Jesús pudo llevar sobre sí y fue impuesto sobre sí el peso del pecado, la paga del pecado. Es decir, todo lo que a ti y a mí nos mantenía lejos del Padre cayó sobre Jesús. Y a semejanza de carne, dice la Escritura, Él fue traspasado para que aquello que dice la palabra que era imposible, fuera posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta carne es demandante, es traicionera, es envidiosa. Esta carne le gusta aplastar a todo aquel que le rodea. Pero no solo eso, sino que esta carne a nosotros mismos nos tropieza y nos traiciona. Por eso mismo Jesús en la cruz del Calvario declaró: consumado es. Al declararle Él esto, sabía
que al momento del morir e impartir sobre nosotros su Santo Espíritu, nosotros recibiríamos esa perfección de estar completados en Cristo, esa soberana y gloriosa santidad que imparte sobre los que le aman. Pero también recibiríamos esa vida en abundancia, para que las exigencias de esta carne, lo traicionera, lo orgullosa y lo aplastante que es, fuera sometido a los pies de Cristo, para que entonces nosotros pudiéramos cumplir los dos principales mandamientos, que es amar al Señor nuestro Dios con todo lo que somos, con todo lo que vivimos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, aún con todo lo que tenemos. Es el primer mandamiento. Y el segundo dice la palabra que es similar, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero por eso Jesús fue a la cruz, para cuando declaró consumado es, y fuera impartido su espíritu, fuera impartido el amor que Él tiene, entonces nosotros pudiéramos amar al prójimo. Es decir, esto lo hizo posible Jesús al momento de declarar consumado es, porque esto iba a traer ese complemento a tu vida. Serías impartido de su espíritu para que ahora el que ama a través de ti es Jesús. Tú y yo no sabemos amar. Tú y yo no sabemos cómo hacerlo. Es Jesús amando a través de nosotros. Por eso mismo, a muchas personas se les hace difícil amar, porque no le dan el lugar al Señor. Porque en vez de humillarse al Señor, toman el lugar de autosuficiencia y les es difícil amar. Y el Señor hablaba a mi corazón, no que yo, el Señor, no me haya impartido, sino que no todos desean recibir la impartición de mi amor. Eso está muy fuerte. Es decir, solo a través de recibir la obra completa de la cruz, nosotros podremos amar al prójimo. Nosotros podremos apartarnos de la carne y andar en el Espíritu, tal y como lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 16. Es decir, si nosotros hoy tenemos el privilegio que nos sea revelada esas dos palabras, consumado es, en ese momento recibimos el privilegio de aprender a amar al prójimo y apartarnos de la carne. Es decir, mi amado, como tal nosotros no lo podemos hacer ni lo sabemos hacer, sino que es Jesús mismo obrando en nosotros. Cuando Jesús vino a la cruz, yo encuentro un grito que Él hizo. Y aún hoy en día se sigue escuchando el rezumbar de sus palabras cuando declaró consumado es. Él nos está diciendo entre líneas, a nosotros y al mundo. Al gritar consumado es, Él está diciendo al mundo, la carne te destruirá si no haces tuya mi victoria. El mundo será destruido y si no haces tuyo mi sacrificio, también serás destruido. El amor de muchos se apagará, la maldad aumentará y si no tomas en serio mi muerte, tú morirás y vivirás totalmente en destrucción. Al momento de estar estudiando esta palabra consumado es, encuentro dos vertientes muy fuertes. Una, donde Jesús declaró consumado es y desató vida eterna y salvación. Aleluya. Pero la otra fue un grito del Padre
Y este está en Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Al momento de declarar esta consumación, se estaba desatando la ira total del Padre. Dice la palabra, Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¡Qué impacto! Pregunta, ¿qué consumación quieres vivir hoy? ¿La que declaró nuestro Señor Jesús, que desata vida eterna y salvación, o aquella que el Padre está declarando en Apocalipsis? Es decir, nosotros tenemos que ver esto desde otro ángulo. Vamos a ver esta frase de consumado es desde otra perspectiva. El mismo enfoque, el mismo acto perfecto, pero desde otro ángulo. Jesús, cuando declaró consumado es, Él sabía que nosotros tendríamos que pasar por mucha tribulación, por muchos tropiezos antes de recibirlo a Él y reconocerlo como nuestro Señor. Una vez que nosotros hubiéramos nacido de nuevo, como muchos de los que estamos aquí, entonces tenía que tomar parte esta otra porción de consumado es. ¿Qué es esto? Teníamos que reconocer que solo por medio de Él podremos tener vida en abundancia. ¿Por qué? Porque muchos hoy, siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo, están de manera continua, cada día, cada hora, cada 15 minutos, cada minuto, siguen peleando contra el pecado, siguen peleando contra no me voy a enojar, siguen peleando por controlar ese carácter bravo, agresivo o esa naturaleza sexual que te lleva a enamorarte hasta de la maceta. ¿Qué es esto, mi amado? La obra de la cruz. Si nosotros la hacemos nuestra el día de hoy, no necesitamos otra cosa, porque entonces es Jesús completando nuestra sabiduría para apartarnos del pecado, tal y como lo dice Salmo 51, hazme entender sabiduría. Y lo que nos hablaba el Señor es que una persona que pasa tiempo en la intimidad recibe sabiduría para huir del pecado, pero también recibimos la capacidad de apoyarnos en el Señor, relajarnos en el Señor, para que Él sea controlando nuestro carácter, nuestra boca y nuestro temperamento. Es decir, ¿qué nos toca a nosotros? Si al Señor le toca toda esa parte, ¿qué me toca a mí? Anhelar que me sea revelada la obra de la cruz. La obra de la cruz. Pues ahí, mi amado, está la solución. No sé con qué estés batallando esta noche, no sé con qué estés batallando en estos días. A muchos ha venido momentos de tristeza, momentos de destrucción, momentos de que quieren salir corriendo a causa de la ansiedad. Hoy vengo de parte de Dios a decirte, es necesario que lo que hagas es correr a los pies de la cruz y declarar, Señor, aquí estoy. Revélame todo lo que ya fue consumado en la cruz, pues hoy lo quiero recibir. Porque tú completaste, tú cumpliste, Señor Jesús, con las exigencias del Padre. Y ahora a mí me toca recibir en fe todo lo que me sustenta y todo lo que transforma mi vida. Consumado es. El Señor lo hizo todo. Nos toca a nosotros. Vamos, si hay alguien al lado de ti, dile, ahora te toca a ti. Jesús ya lo hizo todo, ahora te toca a ti. Mi amado, te lo quiero poner de una manera muy cruel. Solo hay de dos, o blanco o negro. O somos o no somos. ¿Qué es esto? O eres transformado
totalmente por la obra de la cruz, o eres transformado por el mundo para perdición absoluta. No hay medias tintas. Es decir, y quiero que te veas tal y como lo dice la Escritura, si lo ves desde otro punto de vista. Tú y yo somos una semilla y fuimos regados en un campo. Dependiendo del campo en el cual tú caigas, será el tipo de vida que tendrás. Vuelvo a repetirlo. Tú y yo somos una semilla y dependiendo del campo en el cual tú caigas, será la vida que has de llevar. Es decir, ese campo en el cual tú estás te dará de comer, te dará de beber. Y la pregunta es, ¿qué alimento hoy estás recibiendo? ¿Qué bebida es la que hoy estás recibiendo? Pues el alimento y la bebida va a producir en ti el ser completado totalmente para vida eterna, o ser destruido totalmente a causa del pecado, llevado a la muerte eterna. Y quiero aplicar esto con un ejemplo. Y esto todos, ninguno nos salvamos. Todos hemos vivido y pasado por lo que vivió Jacob el patriarca. Y quiero que me acompañes a la Escritura. Toma la Biblia, vamos. El que estemos a través de un medio electrónico no significa que solamente es un monólogo y tú no haces nada. Vamos, toma tu Biblia y acompáñame al libro de Génesis, capítulo 28. Qué bueno que estés con el celular conectado. Es necesario que tomes tu Biblia física de papel y que las hojas se escuchen correr. Vamos, ve por tu Biblia y vamos al libro de Génesis, capítulo 28, verso 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ojo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Quiero aplicar este verso con lo que estoy hablando de consumadores. Así como Jacob estuvo dormido y cuando despertó se dio cuenta de la gloria de Dios. No sabía que Dios estaba ahí, que había hecho una cita divina. No sabía que Dios lo había llevado hasta ese lugar. Así cuando vemos consumadores, todos lo hemos escuchado, pero no conocemos el regalo que recibimos a causa de consumado es. Por eso, mis amados, muchos en la casa de Dios han tomado a la ligera el servir. Muchos otros han tomado a la ligera honrar al Padre. Muchos otros han tomado a la ligera temerle al Señor, obedecer al Señor. A pesar de que estamos en su casa, no comprendemos, no palpamos, no nos es revelada la realidad de Dios en esta casa espiritual. Jacob, cuando vivió esto, se estaba enfrentando a uno de los momentos más duros de su vida. Él estaba solo totalmente, estaba huyendo de su hermano que estaba embravecido, estaba furioso y le quería dar una buena pela. Jacob para ese momento tuvo que haber huido de casa, dejó a su familia atrás, pero no solo eso, se enfrentó a causa de las consecuencias de su temperamento y de sus malas decisiones. Ahora se estaba escondiendo en una cueva. Una cueva donde él estaba aterrado. Pero él llegó a Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Él no sabía que Dios había hecho una cita divina para él.
Mi amado, quiero decirte algo que siento profundo en mi corazón. La cueva en la que hoy estás guardado, en la que tú sientes terror, en la que tú te sientes solo, esa cita divina la puso el Señor para que tú puedas vivir. Consumado es, y puedas recibir toda la obra perfecta de la cruz, y no sea tan solo una prédica, sino sea una vivencia profunda. Mi amado, cuando Jacob está en Betel, él se topó con que Dios le hizo una cita para transformarlo, para que Jacob fuera reconciliado totalmente con el Padre, para que Jacob dejara de vivir bajo sus normas, bajo su pecado, bajo su fuerza, y comenzar a vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Consumado es para Jacob. Consumado debe de ser para ti, mi amado. Porque cuando Jacob se enfrenta a esa presencia tan gloriosa, él se dio cuenta de lo vil que era, de lo astuto que él era en su carne, de lo pecador. Y cuando él recibe esto, tan solo se humilla al Padre y reconoce que el único que lo estaba cuidando era Dios, que el único que le había permitido haberse topado con su realidad de ser destructivo, engañador, maleante, pecador, era Dios, para mostrarle que lo único que necesitaba Jacob era a Dios. No su entendimiento, no su deseo, sino era a Dios mismo, el Dios de su padre Abraham, el Dios de su padre Isaac. Era lo que él necesitaba, una revelación real, pura, genuina, no predicada, sino vívida por él mismo. Cuando Jacob, mi amado, se enfrenta a esta realidad, comprendió que él era tan débil, tan defectuoso, que lo único que pudo fue humillarse. Y yo encuentro en la Escritura que él tuvo 3 acciones que nosotros tenemos que hacer cuando comenzamos a vivir una vida donde Jesús nos revela: consumado es. Lo primero que hizo Jacob fue levantar una piedra. Y esa piedra es tipo de la piedra angular, que es tipo de Jesucristo. Y al momento de que yo veo que levanta la piedra, él está dándole lugar, honra, honor al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Ciertamente él no conocía al Hijo, pero sí conocía al Padre. Y él empezó a tener temor de fallarle a Dios. ¿Y qué hizo? Acto seguido dejó de pelear con su propio yo, dejó de autojustificarse y permitió que él cayera sobre la roca, que fuera quebrantado sobre la roca. Muchas de las cosas que necesitamos hacer nosotros es ser quebrantados. De esa forma recibimos: consumado es. Al levantar la piedra, él estaba dando un testimonio espiritual y un testimonio natural de que su vida estaba siendo cambiada totalmente a causa de que el Señor lo estaba completando, a causa de que el Padre estaba tomando el lugar predilecto en la vida de Jacob. La segunda cosa que yo veo que hizo Jacob fue que a su problema le cambió el nombre. Quiero mostrártelo. Dice la Escritura que él llega a una cueva y esa cueva tenía un nombre. Y antes dice la palabra, su nombre era llamada Luz. Pero ahí, después de haber tenido ese encuentro maravilloso con el Padre, él le cambió el nombre y le puso por nombre Betel, puerta del cielo, casa de Dios. Y quiero decirte algo que siento en mi espíritu, mi amado. Muchos de tus problemas
Ciertamente los tienes etiquetados con un nombre, el nombre de una enfermedad, el nombre de alguna persona que te tiene en luto, el nombre de algún conflicto, llámese finanzas, llámese hijos, y vengo de parte de Dios a decirte, ese nombre tiene que ser cambiado por un altar memorial al Señor para que tú veas cómo Dios se manifiesta ahí y tú lo puedas honrar. Aleluya. Es decir, fue el Señor el que guió a Jacob a ser transformado en su cueva más oscura. Y es el Señor el que declara consumado es para transformarte a ti en la cueva más oscura. Aleluya. Porque en la cueva más oscura es cuando conoces genuinamente a Dios. La tercera cosa que yo veo que Jacob hizo fue que él comprendió que era Dios el que lo sustentaba, que era Dios el que estaba respondiendo aún sin él estar clamando. Y en ese momento Jacob se comprometió con el Padre y empezó a darle los diezmos de todo lo que él recibía. Fue ahí en Betel donde él se compromete con Dios. Y todo fue cambiado. Y nosotros, mi amado, mi amada en el Señor, tenemos que ser quebrantados para que en esa íntima relación con Él podamos ver esos destellos de su gloria y podamos no solo comprometernos, sino también conocerle para que Él nos pueda revelar la realidad de lo que es consumado es. Y quiero mostrártelo en la Escritura. Vamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el verso 30. Dice, Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Terminó su obra y te entregó a ti su Espíritu. Es decir, quiero que veas algo claro aquí. No sé cuál es la batalla por la cual estás pasando, mi amado, pero estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Las últimas. Consumado es. Y algo que yo he visto en algunas personas que han partido es que las últimas palabras que dicen al morir, antes de morir, perdón, es aquello que brota como su última voluntad, llamémosle así. Y Jesús su última voluntad no fue cuidas a los niños. Su última voluntad no fue te encargas de esa tía amargada. Su última voluntad no fue te portas bien. No, su última voluntad fue consumado es. Y yo veo entre líneas, Jesús nos está diciendo, yo hice todo lo que tenía que hacer para darte vida y dártela en abundancia. Por lo tanto estoy esperando que tú tomes consumado es. Yo el Señor, yo lo escuchaba dentro de mi espíritu, que el Señor no está esperando un ejército de personas que usen su fuerza o usen sus propios medios para dejar de pecar, para buscar sanidad, sino que Jesús está esperando un ejército de hombres y de mujeres que entienden que Jesús lo desató todo en la cruz. Todo fue hecho. La sanidad desatada, la enfermedad destruida, el pecado sometido, la sanidad, la santidad, la bendición, la sabiduría desatada. ¿Y cómo tomarlo? Hoy es día de venir a sus pies. Hoy es día de venir a sus pies, de venir y humillarnos ante Él y expresarle lo mucho que le necesitamos y derramar delante de Él nuestro corazón, aún nuestras lágrimas. Pues mi amado,
ni aun tus mayores esfuerzos alcanzarán algo bueno. Este mundo está caído. Este mundo está herido por el pecado. Lo que nosotros necesitamos es la vida en abundancia que Jesús desató. Por eso en Juan capítulo 10, verso 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tengo algunas preguntas por hacerte. ¿Vives en esa abundancia? ¿O más bien vives frustrado? Y el hábito de pecar ya no lo puedes arrancar. Y si hablamos de las heridas del corazón, ¿cómo está hoy tu corazón? Hoy escucho al Señor en mi espíritu diciendo: consumado es. Consumado es. No se trata de tu pelea con el pecado. No se trata de tu pelea con el que te hirió. No se trata de si vives pobre o enriquecido. Se trata que yo en la cruz del Calvario desaté vida y vida en abundancia para entregártela a ti y puedas conocer desde esta tierra mi perfecta voluntad agradable. Mi amado, muchas personas han pensado que es deleitoso el pecado, pero la realidad no es esa. La realidad es que la vida del hombre cobra sentido cuando recibe el consumado es de Jesús. Cuando tú te acercas a Jesús y Él declara consumado es, te está diciendo también: tu petición está hecha. Tu batalla está ganada. Tu caída, yo te levanto. Mi amado, tu corazón, mi corazón, no tendrá paz, no tendrá vida hasta que nos sea revelado que nuestro Señor Jesucristo ha desatado una vida de gozo y satisfacción para cada uno de nosotros. Sí, aún en medio de la pandemia, aún en medio de momentos de dificultad, de crueldad, si tú vienes a los pies de Jesús, aún en medio de la gran amargura, aún en medio de ese lloro que está a punto de brotar, ahí el Señor te dice: consumado es. Consumado es. Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado que venga a sus pies. Así que ahí, mi amado, tan solo levántale tus manos al Rey. Y si tienes fuerzas, tan solo humíllate a Él. Tan solo ríndete al Señor. Ya no se trata de batallar con el pecado. No se trata de batallar con la enfermedad. Se trata de tomar la promesa. Padre bueno, he hablado tu palabra. Hoy aquí, Señor, tú dijiste: te toca a ti. Y aquí nos rendimos ante tu presencia. Tú dijiste: consumado es. Toda la obra fue hecha en la cruz del Calvario. Y hoy nos humillamos, Rey perfecto, y venimos a rendirnos. Revélanos, Señor, ese momento en la cruz. Hoy nos humillamos a traerte nuestra debilidad y abrazar la obra de la cruz. La obra perfecta que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pagaste por nosotros. Nos libertaste. Por eso hoy te decimos: henos aquí.
No hemos aprendido a perdonar. No hemos aprendido a vivir sin pecar. No hemos aprendido a someter esta carne. Pero tú hoy dices, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Consumado es. Y hoy nos aferramos a tu palabra. Hoy nos aferramos a tu palabra. Cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Cuando estoy a punto de pecar, tú me llenas de tu presencia. Cuando estoy a punto, Señor, de hacer cosas incorrectas, entonces eres tú el que me saca de ahí. Porque consumado es. Yo me aferro a ti. Porque eres tú todo suficiente para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy nos bastamos en tu gracia. Gracias, Señor, porque mientras que estamos humillados, tú nos dices, esa pelea no es tuya, sino es mía. Esa pelea yo la llevo a cabo por ti. Gracias, amado Rey. Ya no pelees con el pecado, solo humíllate, porque consumado es. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, gracias. Amén. Pon un momento tu mano ahí en tu pecho y dile al Señor, Señor, hoy yo recibo la obra consumada de la cruz. Yo recibo los logros, los beneficios, la ayuda, la sanidad que fue desatada en la cruz del Calvario. Hoy yo la recibo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermana. Esta noche, mi amado, quiero recordarte, no olvides, todos los días tenemos una cita para compartir la palabra o para levantar un altar de oración. Si tienes alguna petición, haznosla llegar, hermano. Estaremos orando a favor de ella. Ya nos han hecho llegar algunas y estamos orando a favor de ello. Así que antes de terminar esta transmisión, vamos a honrar juntos al Señor. Y si tú nunca has entregado tus diezmos ni tus ofrendas, hoy yo te quiero animar que así como Jacob se comprometió con el Señor, así tú lo hagas. Y hoy ahí en tu lugar, apártalo. Quizás no tienes un sobre como el que casualmente tenemos o repartimos, pero toma una hoja de tu cuaderno y haz como un tipo sobre y ahí ve guardando tus diezmos y tus ofrendas para el momento en el cual las coloquemos en el alfolí. Amén. Levanta tus diezmos y tus ofrendas, mi hermano, y vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Príncipe de paz, hoy juntos te entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sabiendo, Padre, que vienen de ti. Hoy honramos, Señor, tu pacto con nosotros, de que declaraste que tú reprenderías al devorador, Señor. Y hoy te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches.